Yo lo hice de una manera, armé un mapa conceptual para explicar la teoría platónica de las ideas, de un cuadro comparativo, pero así todo tiene su complejidad, así que bueno, vamos a ir charlando y analizando cada concepto. Acá lo que hace Platón, nosotros habíamos leído Hipias Mayor, y ese diálogo se le llamaban diálogos socráticos porque estaba, en realidad se basa también en la disciplina, bueno, en la enseñanza de Sócrates, ¿no? Como que todavía no se desprende de estos moldes socráticos Platón. En cambio, esta teoría de las ideas es una formulación propia de Platón, que lo hace a fines del siglo V a.C., una vez que su maestro muere, ¿sí? En vida no lo confronta, no lo cuestiona, y bueno, y desarrolla una teoría filosófica propia, ¿sí? Que es esta teoría de las ideas. Él parte de una concepción dual del mundo, ¿sí? De la coexistencia de dos mundos. Por un lado tenemos el mundo de las apariencias. El mundo de las apariencias sería el equivalente a nuestro mundo, ¿sí? Al mundo real, que nosotros consideramos real, ¿no? Material, concreto. Y él habla de la existencia de otro mundo, un mundo superior sería, ¿no? Que es el mundo de las ideas, es un mundo espiritual, que no lo podemos ver, sentir, ¿no? No se percibe a través de los sentidos. Ahora vamos a ver cómo se llega a ese mundo de las ideas. Si hacemos esta comparación con la alegoría de la caverna, ¿no? La caverna justamente sería el mundo de las apariencias, ¿sí? Donde se encuentran todos los prisioneros atados desde nacimiento, ¿no? Porque ya nacemos con esas imposiciones, y es difícil también darse cuenta. Entonces, bueno, tiene ese correlato con la vida en la caverna. Ahora, un prisionero, así como planteaba esta alegoría, por un hecho fortuito, porque no fue como que se encontró de repente liberado, ¿no? No fue una voluntad de decir, ay, me voy a cortar las cadenas, ¿cómo zafo de esto, no? En la alegoría parece como que fue una solución súbita, ¿no? Se encuentra liberado y sale, tiene la posibilidad de salir de este mundo de las apariencias, de esta caverna, y accede al mundo de las ideas, ¿sí? Esta luz que se ve allá lejana, sigue la caverna y sale hacia la luz. Justamente esta luz sería el mundo de las ideas, ¿no? La vida a plena luz del sol. Bien, ahora después vamos a volver a esta decisión que toma el prisionero de regresar, ¿no? A la caverna. Vamos a pensarlo nuevamente. Entonces, estamos hablando de dos dimensiones, ¿sí? En cuanto a estos mundos distintos que se plantea Platón. Tenemos esta dimensión física, ¿no? Del mundo de las apariencias, de que sucede en un espacio sensible, ¿sí? Material, concreto, físico. Y por el otro lado tenemos una dimensión metafísica, que está por encima de lo material, ¿sí? Es el espacio suprasensible. Y en ambos mundos difiere el tipo de conocimiento, según Platón. El conocimiento del mundo de las apariencias es un conocimiento sensible, porque se da a través de la percepción, de los sentidos, ¿sí? De las cosas que podemos ver, podemos tocar, podemos escuchar. Pero habla de que este conocimiento, justamente, por provenir de estímulos físicos, es un conocimiento restringido, inconstante. Justamente esta ignorancia serían nuestras cadenas, lo que plantea Platón, las cadenas del esclavo. En cambio, el conocimiento que sucede
en el mundo racional, en el mundo de las ideas es racional. Es un conocimiento inteligible, ¿sí? Conocimiento alcanzado solo a través de los razonamientos sucesivos, progresivos, ¿sí? Del intelecto. Y es lo que da libertad, el saber da libertad. Para entender un poco cómo conviven estos dos mundos, ¿no? Vamos a poner ejemplos. En el mundo de las apariencias existen los objetos, las cosas, ¿no? Todo lo que podemos percibir. Estos objetos, dice Platón, son un reflejo de los conceptos esencialistas, ¿sí? De las esencias que se encuentran en el mundo de las ideas, de cada una de las cosas, de cada uno de los seres que habita el mundo de las apariencias. Bueno, para entenderlo, vamos a poner el ejemplo de un árbol, ¿sí? El árbol, los árboles que conocemos, porque de hecho hay muchísimas variedades de árboles, son las ideas materializadas, ¿sí? De la idea de árbol que habita en el mundo de las ideas. En el mundo de las ideas se encuentra la idea de árbol. Es la esencia de árbol, lo que hace ser árbol a un árbol, ¿no? Porque acá tenemos en el mundo de las apariencias, ¿sí? Tenemos distintos tipos de árboles, pero en todos podemos reconocer que son árboles, si bien tienen diferencias entre sí, seguramente, en cuanto a la corteza, tipo de follaje, bueno, hay muchas diferencias, pero hay algo que los hace ser árboles. Ese algo, esa esencia, ¿sí? Se encuentra en el mundo de las ideas. Esta idea de árbol está materializada, y ahora vamos a ver a causa de qué, está materializada en el mundo de las apariencias. Por eso se habla de que tiene cada uno de estos árboles, que nosotros consideramos árboles, tiene una pequeña participación de esta idea de árbol, pero no es la idea de árbol, ¿sí? Sino que es esta idea representada o materializada en nuestro mundo material, en nuestro mundo de las apariencias. El mundo de las apariencias, estas cosas que vemos, ¿no? Por ejemplo, el árbol sería el equivalente a la sombra, a las sombras que veían los prisioneros, ¿no? Reflejadas en el fondo de la caverna. Son apariencias, no es la idea de árbol, sino es un reflejo, ¿sí? Entonces acá aparece la figura del demiurgo. El demiurgo sería como un semidios que contemplando, él habita el mundo de las ideas y contemplando este mundo de las ideas, se le ocurre crear justamente como replicar o materializar todas estas ideas y crear nuestro mundo de las apariencias, ¿no? Entonces, acá se habla de que el demiurgo copia, ¿sí? Replica, de alguna manera, todo lo que se encuentra en el mundo de las ideas y crea el mundo de las apariencias, nuestro mundo. ¿Qué lugar le queda al arte, ¿no? En este mundo de las apariencias? El artista, se dice, cuando se habla de arte, en lo que es la antigüedad clásica griega, vamos a entender el arte como la mímesis, como la representación de la naturaleza, de los seres, ¿no? De todo lo que habita, según Platón, en el mundo de las apariencias. Entonces, el artista lo que hace, al representar, a copiar, al copiar, por ejemplo, un árbol, dibujarlo, pintarlo, lo que hace es copiar, en primer lugar, la copia del demiurgo. Que el demiurgo, ¿sí? Esta idea materializada de árbol, el árbol que encontramos en el mundo de las apariencias, a su vez, recordemos que es una copia de la idea de árbol que se encuentra en el mundo de las ideas. Entonces, Platón habla que, por ejemplo, la pintura de un árbol tiene un doble grado de falsedad, porque reproduce apariencias. La pintura del árbol no es ni la idea materializada de árbol, ni mucho menos es la idea de árbol, ¿sí? Es una copia de copia.
Bueno, hasta acá preguntas, porque es un poco engorroso esto para entenderlo. ¿Qué les va bien, más o menos? Sí, la única pregunta que tengo es, ¿el demiurgo sería como un ente superior, creador de los objetos, burdamente hablando? Sí, el demiurgo no sería un dios tampoco, sino se habla como de un semidios, ¿sí? No estaría como en el grado máximo de divinidad, pero sería un semidios que, habitando ese mundo de las ideas, se le ocurre justamente replicarlo y crea nuestro mundo. Porque, bueno, por bondad, por, no sé, toda una historia. Otra pregunta. Sí. Este demiurgo, Sí. ¿era como una creación colectiva tipo mitológica o se le ocurre a Platón? No, se le ocurre a Platón. Platón incluso, acuérdense que cuestionaba el tema de la existencia de este panteón, ¿no? De que se proponían los griegos, que ya muchos no se tenían en cuenta. Tampoco tiene un desarrollo teológico, pero habla de la existencia de seres divinos o semidivinos, ¿sí? Incluso, bueno, el mundo de las ideas podría ser el equivalente al concepto de Dios, ¿no? El demiurgo sería como un intermediario, no sería el Dios en sí mismo, sino un semidios. Bien. ¿Alguna otra? Nos queda avanzar un poquito más, pero ¿quieren preguntar o reforzar alguna de estas cosas que hablamos? Porque yo empecé a hablar y no sé si fui clara. ¿Vamos bien? Bueno, después volvemos, cualquier cosa, yo sigo. O me van parando, ¿sí? Bien, seguimos con la misma estructura, ¿no? Tenemos el mundo de las ideas y el mundo de las apariencias. Entonces, ¿se acuerdan de esa pregunta que hicimos en el trabajo práctico de Platón, en TP2, que era acerca de qué relaciones podían reconocer entre estos tres conceptos, ¿no? La belleza, la verdad y el bien, ¿sí? Que yo les dije que, bueno, que respondan de una manera más bien intuitiva o deductiva, ¿no? Porque no estaba explicitado, de hecho, es bastante anterior el diálogo a su formulación de la teoría de las ideas, entonces ni siquiera estaba plasmado ahí. Pero por ahí se podían entrever algunas relaciones entre estos conceptos. Entonces, ¿qué es la belleza? Esa pregunta de ¿qué es lo bello en sí mismo, no? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la verdad? Son virtudes, son ideas, ¿sí? Que habitan el mundo de las ideas, y dentro de esas ideas son ideas o valores supremos, ¿sí? Están como, hay una jerarquía en cuanto a las ideas, están por encima de otras, y tienen esta unión estrecha, este vínculo, que son virtudes, y por lo tanto tienen la característica de ser perfectas. Entonces, si tuviésemos que responder a esta pregunta, ¿no? Del diálogo, ¿qué es lo bello en sí mismo? Bueno, lo bello es una idea, ¿sí? Es una virtud. Pero a diferencia de las otras ideas del bien y de la verdad, es la única que, dice Platón, deja traza sensible. Es la única idea que se puede contemplar en el mundo de las apariencias. En el mundo de las apariencias podemos ver apariencias de virtud, y por lo tanto son imperfectas, porque no son las virtudes en sí mismas, sino son apariencias. Pero de estas tres virtudes, la única que podemos contemplar, percibir, es justamente la idea de la belleza. De la belleza que sería una belleza sensible, ¿sí? Así todo, recordemos que no es lo bello en sí, lo que podemos ver en nuestro mundo,
sino que todas las cosas que a nosotros nos parecen bellas tienen una participación de la idea de belleza, como sucedía con el árbol, ¿no? Pero no es la belleza en sí, sino que es una imagen alejada de la idea de belleza. Entonces, acá volviendo al problema planteado de qué es lo bello en sí mismo, en el diálogo de Platón de Hipias Mayor, podíamos distinguir dos posicionamientos. Incluso el título del trabajo práctico habla de lo bello particular y de lo bello en sí, ¿no? Y estos dos posicionamientos se correspondían justamente a estos dos personajes del diálogo, ¿no? Del diálogo platónico. Sócrates nos estaba hablando de, o que estaba buscando en realidad, con la pregunta de qué es lo bello en sí mismo, la concepción objetiva de lo bello. Esta cualidad general, ¿no? Que tienen todas las cosas que consideramos bellas. Y claramente no lo iba a encontrar en el mundo de las apariencias, ¿sí? Porque es una idea. Entonces, lo que hacía Hipias era responder sobre cosas que a él le parecían bellas o le parecían bellas a la mayoría. Estábamos hablando de una concepción subjetiva de la belleza, ¿sí? Si bien todas las cosas que nos parecen bellas participan de la idea de belleza. Pero bueno, no iba a encontrar la respuesta a través de las cosas, ¿no? De lo que sería la belleza particular. Nosotros habíamos charlado sobre las cosas con las que comparaba Hipias a lo bello, ¿no? Y daba ejemplos, ¿se acuerdan? ¿Qué decía? Lo útil, lo adecuado, lo que se puede ver con los ojos y oír con los oídos. Bien, esas eran las proposiciones, ¿no? Que se iban formulando, y también había dado un listado de cosas más concretas, ¿no? Como decía. Ah, sí, la dama bella. Sí, la doncella, la diosa, y también hablaba de objetos también bellos, ¿no? El oro. Sí. Bien, la lira, la olla, ¿no? Bien, todas esas cosas que le resultaban bellas eran a causa de esta cualidad general de lo bello, ¿no? Participaban de esta idea de belleza, pero no era lo bello en sí mismo que estaba buscando, ¿no? Bueno, ahora en cuanto al bien. El bien, tanto el bien como la verdad, no se pueden contemplar en lo que sería el mundo de las apariencias, ¿sí? El bien sería la contemplación de lo divino, la contemplación del sol, ¿no? la iluminación, esta idea suprema, porque está por encima, en realidad el bien es como la primera en esta jerarquía, en cuanto a las ideas. Es la primera de todas, la que ilumina a todas las demás, ¿sí? Pero en el mundo de las apariencias, según lo que también pudimos observar en el diálogo platónico, el bien estaba relacionado con lo provechoso, ¿se acuerdan? Y también lo podemos pensar con esta actitud del liberado, el esclavo, en realidad sería como una alegoría de el filósofo, que vuelve, ¿sí? Una vez que contempla el conocimiento, vuelve a la caverna y lo quiere compartir con sus compañeros, ¿sí? Esta intención de poder hacer el bien, ¿sí? Y intentar liberar a sus compañeros. Entonces, si bien no tiene una materialización el bien en el mundo de las apariencias, sí lo podemos ver reflejado en actos o en actitudes buenas, ¿no? O provechosas. Y en cuanto a la verdad sería como la contemplación de las ideas en sí mismas, ¿no? De ver tal cual son las cosas. Se habla de una especie de éxtasis al poder contemplar la verdad. Y acá habla, lo que hace Platón es hablar de un conocimiento
ascendente, ascesis se llama. Este conocimiento ascendente, ¿sí? El filósofo, el pensador, sería como la persona que podría llegar a contemplar la verdad, ¿no? No cualquiera. Parte en realidad de la percepción de las cosas que habitan el mundo sensible, el mundo de las apariencias. A partir de la percepción de estas cosas, ¿sí? Empieza a formular una serie de razonamientos, ¿sí? Progresivos y que se van superándose hasta llegar a contemplar a la verdad, ¿sí? A ponerse en contacto con la idea en sí, sería esto de la verdad, de contemplar la verdad. Y en relación al diálogo de Hipias Mayor, y también bueno, que esta búsqueda, ¿no? permanente de la verdad que podemos ver en el diálogo, y de ir desestimando estas formulaciones o razonamientos de Hipias, esta intención, por un lado, sí, de descalificarlo, pero por el otro lado, de esta búsqueda incesante de la verdad, ¿no? de llegar a comprender qué es lo bello en sí mismo. Y también cuando vieron el video de la apología de Sócrates, ¿sí? Sócrates se presenta como un defensor de la verdad. ¿Recuerdan eso? Incluso lo terminan condenando justamente por ser molesto, por ser incisivo, ¿no? Pero justamente se caracteriza por defender o buscar la verdad, o ponerse a los sofistas, a los políticos, ¿no? Bien. Bueno, ¿y qué pasa con el ser humano? Con nosotros. También se piensa en una concepción dual del ser humano. Y esto lo van a ver en todas las religiones, seguramente. Piensen que estamos hablando del siglo V a.C., ¿sí? Después estas ideas se reformulan y se retoman en todo lo que es Occidente, y llegan a nuestros días, incluso terminamos viéndolas plasmadas en películas o en propuestas, ¿no? En libros. Tiene mucha vigencia todavía. Nos quedan 10 minutitos. Bueno, entonces, el ser humano, ¿sí? Está formado por alma y por cuerpo. Pero en realidad tienen como dos valores totalmente diferentes, ¿no? El alma tiene el máximo valor y el cuerpo carece de valor, según Platón. Porque justamente el alma está asociada al bien, el alma contempló, en algún momento, las almas vivían en el mundo de las ideas, y hay un mito del carro alado que cuenta que había una procesión en un carro alado, justamente que iban las almas dentro de ese carro, y por algún accidente vuelca el carro y cae el alma, y el alma se encuentra accidentalmente con el cuerpo, ¿sí? Entonces el cuerpo sería la cárcel del alma. El cuerpo está asociado al mal porque justamente está hecho es material el cuerpo, ¿sí? Pertenece al mundo de las apariencias, está formado con materia. Y tienen características totalmente contradictorias, opuestas, ¿no? Mientras el alma es inmortal, es perfecta, es inmutable, el cuerpo sería todo lo contrario, ¿no? Es mortal, imperfecto, mutable. Entonces, bueno, esto al ser el cuerpo la cárcel del alma, lo que debe hacer el alma durante la vida de las personas es lograr purificarse para volver al mundo de las ideas. Pero ¿qué pasa? Si no logra purificarse durante la vida de la persona, va a tener que ir al Hades, que es una especie de infierno, donde tiene que pasar un montón de pesares para poder tener la oportunidad de reencarnar en otro cuerpo y buscar la purificación durante la vida también de esa persona. Así que bueno, tienen
Acá también se pone en juego el tema de la reencarnación, ¿no? Que también lo podemos ver en otras religiones, más bien orientales, ¿no? Bueno, sobre esto, ¿alguna pregunta? Dudas seguro que va a haber un montón, ¿no? Pero ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Lo que se les ocurra ahora. Si se les ocurre después, también publican en el muro. O alguna relación que puedan reconocer entre los textos que vimos, los videos, esto, la alegoría de la caverna. No, a mí lo que se me ocurre es por el hecho de lo mitológico, ¿no? Del alma que va al Hades para después reencarnar e ir al mundo de las ideas. Entonces no todas las almas irían al Hades. No, en realidad las que logran purificarse durante la vida de la persona retornarían al mundo de las ideas. Pero bueno, seguramente que la mayoría no. La mayoría se corrompen las almas. ¿Quién se salva hoy por hoy? No, yo no. Así que bueno, volveríamos como a una especie de purgatorio de la religión católica sería, ¿no? Una especie de purgatorio que tenés que pasar varios pesares, penurias, y bueno, y lograr así la purificación. Pero bueno, en este sentido, no solamente eso, sino que tenés que reencarnar y hacer las cosas bien. Es terrible. Una y otra vez. Bueno, les cuento, mientras van pensando esto, les voy a mostrar, a ver, voy para atrás, la actividad para que hagan la clase que viene. En cuanto al trabajo práctico 2, porque yo cuando la última vez que vino no habían publicado, ¿pudieron entregar, pudieron hacerlo? ¿Tuvieron alguna dificultad con eso o van bien? ¿Quieren consultar algo ahora? Ya para la clase que viene nos meteríamos con Aristóteles, que es el discípulo de Platón, ¿sí? Vamos avanzando. En realidad es una actividad introductoria, esta que les publiqué. Hay 2 videos, uno que tiene más que ver con la biografía de Platón y otro más con sus propuestas, su pensamiento. La idea, acá está la pregunta, está publicado como pregunta para que respondan en el espacio de respuesta. Dice, a ver, a partir de la interpretación de ambos videos, identifican las discrepancias de Aristóteles con Platón. Acá, en ambos videos, se hablan de algunas diferencias, ¿no? Bien marcadas entre Platón y Aristóteles, quizás también ustedes se den cuenta de otras, y recuperar estos conceptos aristotélicos, ¿no? Metafísica, Dios y ser humano. A ver qué dice Aristóteles sobre estos conceptos. Esa sería la actividad que tendrían que entregar para el próximo lunes, ¿sí? Y bueno, después vemos si el encuentro lo hacemos también en 15 días o lo hacemos en 3 semanas. Eso les confirmo de acuerdo a cómo vayamos avanzando. ¿Parece? Bárbaro. Es rebuchón ese Classroom, nunca lo había visto en configuración de profe. Yo les muestro la parte que veo yo. Nadie entregó, 0 presentaron la cero presentaron la tarea. Sí, todo te registra. Eso te voy a preguntar, ¿las respuestas hay que subirlas ahí? Porque nosotros el 2 no lo subimos ahí. O sea, esa forma sería para poder visualizarlo claro. en todos. Bueno, yo cuando publico como pregunta, la idea, esto que ya lo charlamos acá en clase, no es necesario, porque bueno, lo corregimos y cada uno aportó.
Pero la siguiente actividad, sí, que no vamos a tener este encuentro presencial para la clase que viene, como va a ser por la plataforma únicamente, entregan, ahí sí hay un espacio donde dicen no sé cómo les aparece, a mí me aparece como respuesta, porque es pregunta-respuesta, entonces, para leer, incluso yo les dije, para leer las respuestas de sus compañeros, tenés que escribir una palabra, aunque sea, y ahí te habilita a ver qué pusieron los demás. Y intervienen, pueden escribir directamente ahí, por eso se pone también respuesta corta, porque es ese como una cosa de comentarios. Pueden escribir directamente ahí, o si quieren lo arman en un Word, copian y pegan, ¿no? La respuesta. Es una intervención breve que tienen que hacer de ese punteo. Pero sí, la idea es esa, entonces una vez que publicás, vos lees lo que pusieron los demás, incluso podés hacerle algún comentario, hay posibilidades de comentar lo que puso otro compañero, de discutirlo, o de agregar algo, de complementar algo. Esa sería la manera como de utilizar ese tipo de tarea, como cuando se publica como pregunta. Porque es distinto cuando se publica de una manera como tarea, le llaman solamente, que ahí ustedes entregan el archivo y lo veo yo nada más. En ese caso se lo veo y le hago la devolución. En el caso de la pregunta, yo no la publico con un puntaje o nota numérica, ¿no? Sino que después les hago un comentario, leo todas las intervenciones, le hago un comentario, yo voy tomando nota en mi cuaderno, pero eso no le pongo nota numérica ahí. Porque la idea es que se genere una interacción, en realidad, cuando se pregunta, se sube una tarea como pregunta. Entonces, ¿dónde comentamos una palabra para que figure que está entregada y hacemos el resto en lo otro o al revés? A ver, se nos está por acabar. No, yo decía una palabra si quieren leer lo que pusieron los demás. Si no ponen responder, pegan o escriben directamente ahí, y una vez que ponen subir o entregar, no sé cómo les aparece, ahí acceden a la lectura de los demás. Si ustedes quieren leer primero lo que pusieron los demás, escriben hola, no sé, cualquier cosa, leen y después escriben su trabajo, es lo mismo. Pueden hacerlo de ambas maneras.